Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Sabemos que las escuelas públicas del país están en feriado este lunes y martes. Felicidades a todos los maestros de Honduras. Si ustedes salen ahora temprano a las calles de la ciudad, verán que no hay mucho tráfico vehicular. No se generan los congestionamientos habituales en la ciudad a las 6:30, 7 de la mañana. Y así seguramente estaremos mañana con el feriado que tienen las escuelas públicas. Que todos estén bien, que hayan tenido un fin de semana cívico, reflexivo, y gracias a todos los colegios, a todos los que se movilizaron en estas festividades de la patria aquí en la capital y fuera de ella. Sabemos que hubo algunos altercados en la marcha alterna de Libre, y en el país todo transcurrió sin mayores alteraciones. Ya estamos preparados para comenzar hoy el Frente a Frente con la concejal del nuevo órgano electoral, la abogada Rixi Moncada. El país ya tiene conformado este órgano, ya tiene conformado el Tribunal de Justicia Electoral. Falta en el transcurso de esta semana que sus miembros decidan cómo van a rotarse la presidencia, la secretaría. Es interesante conocer con la abogada Moncada cómo va a ocurrir esto y en qué día de esta semana. Además de todo este proceso que nos debe llevar a unas elecciones totalmente transparentes, que al final es lo que queremos. Un ejercicio democrático practicado por todos los electores con la mayor de la transparencia y credibilidad. Para esto es obvio que tendremos que esperar algunas otras reformas que vayan garantizando este objetivo que nosotros los hondureños anhelamos, para evitar que los sucesos, que los problemas derivados de las últimas elecciones se materialicen en la próxima contienda, porque el país, como ya todos sabemos, es un país donde hay mucha efervescencia social, mucha inconformidad, y este asunto de la política y de las elecciones acaba de fraccionarnos, dividirnos, de polarizarnos más. Así que este es el tema que hoy tendremos aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Cree usted que con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral el país esté en el camino correcto para garantizar elecciones libres y transparentes? Esa es la pregunta que le hacemos a usted, televidente y seguidor de las redes sociales de Frente a Frente, para que participe en el foro de esta mañana. Le recordamos, las redes sociales son Frente a Frente HN, es nuestro usuario oficial en Facebook y Twitter. Vaya a esta dirección y conteste la pregunta: ¿cree usted que con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral el país esté en el camino correcto para garantizar elecciones libres y transparentes? Iniciamos el programa. Bueno, bienvenidos una vez más al programa. Bienvenido a la abogada Rixi Moncada. Muchas gracias, Renato. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo va el órgano? ¿Ya comenzaron a estructurarlo, a ver cómo se va a rotar la presidencia, la secretaría, o en qué momento están? Bueno, muchísimas gracias, Renato, por invitarnos este día, especialmente para compartir los avances, digamos que de 3 días, pero que son avances acumulados de una década, para procurar un proceso de reforma electoral de cara a unas elecciones más que libres, justas y transparentes. Yo he usado últimamente la palabra auténticas, en el entendido de que esa autenticidad
debe reflejar la voluntad popular. Creo que el proceso ha ido avanzando bien y en este momento, pues, como en todos, la primera interrogante que en mi caso me he hecho es: ¿qué hay detrás de la democracia, Renato? ¿Es acaso la democracia una fachada? Estamos los hondureños, nosotros, y en este caso el Consejo, el Congreso, las instituciones del Estado, discutiendo sobre la democracia, porque no se trata solo de la creación de un consejo, de un tribunal, sino ¿qué hay detrás de la democracia cuando cada 6 segundos, según las estadísticas mundiales, una persona se está muriendo del hambre? Y hablamos de los países todos, democráticos y no, para unos y otros. Entonces, ¿qué hay detrás de la democracia? Si atendemos su origen etimológico, ¿qué es? ¿Que es acaso una barbarie? Que una persona cada 6 o cada 4 o 6 segundos esté muriéndose del hambre. Sobre ese montaje de la democracia, entonces entran los procesos electorales y ese es el rol fundamental o una parte del rol del Consejo Nacional Electoral. Pues mire que será una mañana bastante reflexiva, porque todos sabemos que la democracia es el poder del pueblo, la capacidad de que el pueblo elija y determine quiénes lo van a gobernar. Ahora, yo conozco dictaduras fuertes donde le cortan la mano a los ladrones, donde prohíben escupir para efectos de evitar problemas sanitarios. Yo conozco dictaduras férreas, fuertes en Asia, que ha habido prosperidad económica y su gente mejora las condiciones de vida. Entonces ahí caemos en otro problema. ¿Qué queremos? ¿Democracia o dictadura? Ahora, el concepto, el sistema como tal, democracia, ¿es el problema? O en el fondo, ¿cuál es el problema para que en democracias como la nuestra se materialicen o se concreten esas estadísticas de las que usted habla? Yo plantearía entonces una interrogante. O sea, bajo el concepto democracia, bajo el concepto poder del pueblo, bajo el concepto poder popular, tenemos los estados, los gobiernos o la propia democracia la capacidad de controlar el poder económico, por ejemplo, porque ¿quién define las condiciones económicas, políticas y sociales en un estado? O sea, ¿cómo vamos a combinar, cómo combinamos nosotros esos conceptos y cómo en la realidad se materializan esos conceptos? ¿Cómo se materializa toda la formalidad, democracia o dictadura? ¿Qué las caracteriza? Pero en conclusión, el modelo mayormente conocido es el modelo democrático, aunque hay países que tienen sus propios sistemas para dirigirse, sus propios sistemas para gobernar. Pero siempre es democracia, ¿verdad? Sus propios sistemas para responder a esas necesidades económicas, políticas y sociales que plantean los gobernados y que al final es la razón de ser de un Estado y la razón de ser para el ejercicio del poder. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué capacidad tiene la democracia para controlar el poder político y realmente y el poder económico? Y realmente, ¿quién conduce en la práctica? ¿Quién conduce en esta realidad que enfrentamos los países? Porque si usted revisa, las potencias económicas del mundo, todas viven un régimen parlamentario, un régimen presidencialista, pero al fin democracia. Las mayores potencias económicas del mundo, o a la inversa, o monarquías que viven del petróleo que se hacen ricos. Todos con una finalidad, ¿verdad? Y es, o sea, teóricamente, formalmente es responder a los súbditos, responder a los gobernados en el planteamiento de sus necesidades económicas, políticas
y sociales. ¿Para qué? Para procurar la mayor felicidad del humano, por lo menos ese es el ideal. Por eso le digo, ¿acaso el sistema como tal es el problema o es la forma como hemos nosotros ejecutado el concepto de democracia? Uno de los problemas serios que tenemos en América Latina y en Honduras no es la excepción. Y aquí nos pega todavía más negativamente este problema. Es la desigualdad económica, la riqueza concentrada en unos pocos. Ahora, esos son asuntos que todos, y especialmente ustedes que buscan alcanzar el poder político, deben estudiar cómo volver más democrático este asunto, porque la concentración de riqueza en pocas manos y buena parte de la población viviendo en situaciones precarias. Por supuesto, y por eso la pregunta, ¿las democracias o la democracia tendrá la capacidad de ejercer un real y verdadero control sobre el poder económico? Porque al final, por ejemplo, esta Constitución nuestra, que establece esos parámetros democráticos, tiene y contempla un modelo económico. ¿Cuál es ese modelo económico? ¿Y cuáles son los resultados que hasta ahora nosotros tenemos frente al modelo económico que se implementa y especialmente en estos nuestros países? Pero en el fondo, mire, necesitamos justamente de emprendedores, de inversionistas, de gente que genere empleo, que reinvierta el capital primario para que siga generando empleo. Esa partecita del sector privado no está en discusión, ¿verdad? El problema es cómo somos capaces de que surjan más ricos, de que menos ricos tengan el control casi total de la economía. Ese es el asunto a estudiar y a definir qué hacer. Y siempre enmarcado en democracia. Está en discusión el modelo económico. Y yo creo que la democracia debe profundizar precisamente hacia eso. Si los resultados son de barbarie, si los resultados son de destrucción del ser humano, si los resultados son de destrucción del medio ambiente, no solo aquí, porque no es propio de nuestro país, entonces debemos atender dentro del sistema democrático qué es lo que está ocurriendo más, y por eso es que yo creo que se amerita esa profundización de la discusión en relación con el modelo económico, en relación con el sistema que gobierna el mundo, en relación con los capitales, con la acumulación, con la fuerza de trabajo de la clase trabajadora. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo de la clase trabajadora? ¿Qué es lo único que tenemos la clase trabajadora para vender o para comerciar en un modelo económico capitalista neoliberal? O sea, hay que profundizar. Por supuesto, eso lo harán, y no es que está fuera del ámbito nuestro, pero es parte de los expertos, y nosotros vivimos únicamente las consecuencias, que son dos: la destrucción humana y la destrucción ambiental. Esos son los resultados del gran modelo implementado en las últimas décadas. Quiere decir que en estos últimos días usted, al trasladarse al Consejo Nacional Electoral y estar sola ahí en su nueva oficina, reflexionó: ¿y qué hago aquí? Con esto yo contribuiré a resolver esos grandes problemas de desigualdad, de inequidad en la distribución de la riqueza. Solucionaré esos grandes problemas de 60 y tanto % de pobreza general, casi los 40% de pobreza extrema. Me pregunto permanentemente lo que planteo al inicio del programa. ¿Qué es la democracia? ¿Es acaso una fachada? ¿Para qué sirve? ¿La estamos discutiendo? Si partimos del hecho de que la democracia es el poder del pueblo, ¿realmente nosotros estamos del cara al pueblo discutiendo? ¿Estamos respetando su voluntad? ¿Estamos buscando las alternativas de solución para la problemática que agobia al pueblo? Bueno, el proceso electoral, toda la estructuración de elecciones, y hablemos de los últimos 10 años, forman parte de ese debate, forman
quizá o integran quizá uno de los elementos importantes a debatir. Yo creo que la debacle del pueblo hondureño, la debacle de la clase trabajadora, la debacle de la clase obrera, de los profesionales, la disminución de las condiciones económicas y sociales, la pobreza extrema que usted bien señala en sus porcentajes, tiene un antes y tiene un después. Y me parece que para la discusión de cara a lo que enfrentamos en esta nueva etapa de democracia electoral, viene bien debatir, analizar, pensar en función de esta última década en el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero mire, lo que está ocurriendo en este momento con toda la controversia que se ha producido, a mí me parece que es correcto. Es decir, tenemos nuevos órganos electorales. Hay cierta discusión si fuimos transparentes en el proceso para elegir a las personas para los nuevos órganos electorales. Ustedes saben más que nadie el debate que se ha producido. ¿Es mejorable el proceso que hubo? Claro que es mejorable, pero ¿acaso no es cierto que el país no va a soportar ya una nueva elección sin transparencia? ¿Acaso no es cierto que en el próximo proceso, si sigue la confrontación o si el pueblo duda del resultado que marca ese proceso electoral, el país puede entrar a una guerra civil? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que es correcto lo que vamos construyendo en medio de la controversia, que no fue transparente ese proceso que hubo, esas audiencias, puede ser mejorable. Yo estoy seguro que puede ser mejorable, pero el país requiere justamente de oxigenar, airear estos procesos electorales. Y si se materializan las reformas que se están exigiendo, yo digo, vamos por buen camino, porque estos procesos electorales endebles que hemos tenido y sin transparencia nos han alejado la inversión, no solo de los propios, sino que de los foráneos. Mire, y si no hay inversión, aunque estemos hablando de capitalismo, si no hay inversión, ¿de dónde va a generar empleo? Yo soy de los que creo que hay que generar un empleo sostenible, totalmente de acuerdo en eso, pero que hay que generarlo. Y un factor que nos ha arruinado en cuanto a inversión para generar empleo, generar riqueza, justamente son los problemas político-electorales que hemos vivido. Bueno, yo creo que quizá, en su reflexión yo haría un par de ajustes. El primero es que los problemas político-electorales que hemos tenido tienen que ver con conductas absolutamente ilegales a vista y paciencia de toda la sociedad y también a nivel internacional, y que no son problemas político-electorales simples, sino que trascienden hacia conductas que son conductas, lo he dicho en varias ocasiones en este programa, delictuales, que son conductas y no delictuales comunes, sino delictuales especiales. El fraude de 2013 no es un problema político electoral, es un delito, es una conducta ilegal que afecta a toda la hondureñidad, que afecta a todo el sistema, que afecta el crédito, que afecta la fiabilidad. En 2017, lo que se da también es un fraude electoral. Y yo creo que la mayoría de la población, la mayoría de los hondureños, la mayoría de votantes, estamos bastante conscientes de ello. O sea, ¿para qué los estados y para qué los gobiernos, Renato? También es un tema del que hemos hablado en este programa. Surgen para resolver las situaciones de sus ciudadanos, pero si realmente no estamos respondiendo a esas situaciones y problemas difíciles de los ciudadanos en el diario vivir en materia de salud, educación, empleo, todo lo que ya conocemos, ¿qué razón y qué sentido tiene de existir como Estado o de existir como gobierno? Entonces ajusto su comentario con un principio fundamental de la teoría política
que usted lo acaba de mencionar, y es la legitimidad. ¿Cuándo un gobierno es legítimo? No puede ser legítimo un gobierno surgido de un golpe de Estado. No puede ser legítimo un gobierno surgido de un fraude electoral. O sea, ¿cuándo un gobierno es legítimo? Un gobierno es legítimo cuando sus ciudadanos aceptamos el ejercicio de su poder porque es producto de unas elecciones libres, de unas elecciones auténticas. Si partimos del concepto primario de democracia. Entonces, lo que hemos tenido, especialmente en los últimos 10 años, para comenzar, son o no son gobiernos legítimos. Porque una de las condiciones fundamentales para generar esa seguridad jurídica y para generar esa inversión de que tanto hablamos y para generar esos empleos pasa porque nosotros tengamos una conducción de gobierno y una conducción de Estado legítima, y esa legitimidad se origina en el pueblo, y el pueblo solo la puede hacer efectiva a través de procesos electorales. No se puede hacer efectiva la legitimidad esa de origen a través de golpes ni a través de fraudes. Entonces, en ese sentido, usted se debería sentir satisfecha porque el país, pese a todo, tuvo la capacidad de consensuar nuevos órganos electorales, de que esté representada la segunda fuerza política en esos órganos electorales. Ahora solo nos queda, a partir de certificar los procesos electorales, recibir propuestas reales para elegir a la mejor gente en la próxima elección. Es decir, si cualquier partido cree que tiene la llave cómo reducir esa pobreza general, esa pobreza extrema que hay en Honduras en este momento, es el momento de elaborar planes que convenzan a los hondureños y que alguien de derecha, de centro derecha, sea capaz de decir: mi partido, que es de centro derecha, ya no es alternativa, esto que me propone no es real, no es coherente, no nos va a sacar de la pobreza. Y que sea capaz de decir: esa centro izquierda o esa izquierda que hay por ahí es la que le miro los mejores planes de trabajo. Eso es lo que hay que construir a partir de ahora. Pues yo creo que ha sido un paso importante. Claro que sí. Es un paso importante. Si este paso importante lo hubiésemos dado profundizando la participación del titular de la soberanía en el año 2009, y discúlpeme que tenga que hacerlo porque, si no tenemos memoria histórica, si este paso lo hubiésemos dado en el año 2009, en vez de provocar aquel golpe, la condición en esta década sería, sin ninguna duda, otra condición. Pero está bien, lo estamos dando 10 años después, es importante, y por supuesto, Renato, si en lo que compete personalmente, es un desafío gigante, y es un desafío gigante que en mi caso lo asumo con toda la responsabilidad ciudadana y con toda la responsabilidad política de cara a ese proceso de reconstrucción del sistema electoral, que creo yo es fundamental para garantizar legitimidad de los próximos gobiernos. En eso estamos. Ese asunto de la reelección, que está libre en Honduras, indistintamente de que el génesis, cómo se materializa todo lo que hemos visto en los últimos años y que termina con un segundo mandato del presidente, eso tienen que resolverlo. Es que hemos ido de crimen en crimen, Renato. Eso tienen que resolverlo. De crimen en crimen, y sin institucionalidad que responda más que para el de a pie. Sin institucionalidad que responda más que frente a un sistema selectivo, que también yo se lo mencionaba en programas anteriores, una selectividad secundaria que dice este y este y este son los que yo quiero perseguir, y este y este y este son los delitos que quiero perseguir. Entonces hemos ido de crimen en materia de democracia, en materia de política y en materia electoral. Entonces esa impunidad dentro del marco del Estado que cada día mencionamos como Estado de Derecho, ha provocado y nos ha llevado a la situación en que actualmente nos encontramos. Ese gusano de la reelección a huevos, y me disculpe el término, abogada, ese gusano de la reelección que invadió a buena parte de los presidentes, a huevos, forzando la Constitución.
Eso tenemos que corregirlo. Hay alternativas de solución. Eso hay que corregirlo. Y la alternativa vía de solución consulta, vía es la decisión consulta de la población. Pero ahora que tienen reformado el 5 para que consulten de todo, que tienen reformado el 5 de la Constitución para que consulten de todo, yo no entiendo cómo no consultaron este asunto. ¿Cuántos problemas se hubiese evitado Honduras? Entonces, si producto de esa reforma se hubiese consultado, quieren o no la reelección, sino que la metieron a huevo. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma, Renato, ¿qué hay detrás de la democracia y de su fachada? Usted mencionó el 5 de la Constitución está reformado. Sí, está reformado. Después de lo de Mel, después de lo del 2009. Y desde antes, no. ya teníamos nosotros, no, desde antes nosotros teníamos... Vamos a entrar a una discusión que nos va a llevar las 2 horas. Antes de la reforma del 5, no había forma de reelegir a nadie. Había una ley, pero sí había forma de participar del pueblo. Había una ley de participación ciudadana que fue el primer acto aprobado del gobierno en el 2006. Había una forma de consultarle al pueblo y es una forma legítima puesto que es una ley ordinaria que surge con la aprobación en el Congreso siguiendo el procedimiento establecido y aprobado por el Estado. Bueno, hay algunos debates que no sé cuándo vamos a consensuar los hondureños, pero yo creo que lo que se ha hecho en este momento, y a sabiendas de que hay gente que dice que es más de lo mismo, yo digo, los procedimientos se pueden mejorar. La forma como se eligió a la abogada Moncada, cómo se eligió a los concejales, a los magistrados, se puede mejorar, se puede mejorar. Pero es lo que tenemos. Y la gran responsabilidad de ellos y ellas es construir ese proceso donde no quede ninguna duda, ninguna duda. Y ojalá que antes de que venga ese proceso seamos capaces de mejorar un poco más las reformas, profundizar más las reformas electorales. Y a partir de las próximas autoridades surgidas del voto popular, el país pueda reconstruir ese tejido roto, mejorar la institucionalidad, el respeto a la ley y seamos capaces de crear un país con una imagen diferente donde todo el mundo quiera invertir, tanto los de adentro como los de afuera. E igual determinar cuál es el modelo económico que queremos, si es un modelo económico extractivo, donde no nos importe el medio ambiente, sino crear riqueza, aunque sea arruinando las aguas de los ríos, perjudicando el aire que respiramos. Es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, yo es lo que quiero ver en estos próximos 2 años, fuerzas políticas que construyen una alternativa a lo que tenemos en este momento. Sí. Por eso le digo, no anda mal ubicada con ese cargo que tiene en este instante. Si usted reflexiona y detrás de este cajón, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar a Honduras, para reducir la pobreza? No, está tratando de reconstruir electoralmente el país para generar una imagen diferente y ser capaces de que seamos como un imán para que la gente diga, vale la pena invertir en ese país. Pero mire que la palabra inversión siempre está. Es que si no hay inversión, a menos que creamos que el sector público puede manejar todas las empresas del Estado. El sistema, y yo estoy seguro que usted no cree en eso. El sistema es capitalista y eso está fuera de toda duda. Por eso le digo. El sistema es un sistema capitalista regido por la ganancia, regido por esa capacidad de acumulación que toca hacer a los estados. Yo tampoco es que soy ninguna experta en esto, pero no voy a venir a debatir sobre cuál es la forma de derrumbar un sistema que es el sistema vigente en nuestros países y especialmente en toda la región. ¿Qué es lo que está en debate? Está en debate el modelo neoliberal fracasado, con todas sus políticas implementadas en los últimos 30 años, cuyo resultado no necesitamos de mucha ciencia, porque lo tenemos a la vista, porque nos encontramos con él a cada paso. El modelo deshumanizado completamente. Miren que desde que ese modelo, siempre han habido ricos y todo eso. Y no es malo que alguna persona haga riqueza si la hace bien. Y que no está mal. Eso no es malo. No está mal. Máxime si reinvierte esa riqueza, eso es bueno. No está mal siempre que el Estado fije unas condiciones básicas, fije unas condiciones mínimas, establezca en esta Constitución cuál es esa forma. Por ejemplo,
de entrar en todo el sector que tiene que ver con la minería y con los recursos naturales, los ríos, las montañas, los valles, todo lo que corresponde y es propiedad de todos los hondureños y de las generaciones que vienen, y no propiedad de unos pocos en el gobierno para que lo privaticen por siempre o para que lo privaticen para siempre. Esa es parte, o sea, eso es parte del debate, que como usted dice, le corresponderá a la propuesta que cada partido político haga, en función de los principios que pregona y en función de la sociedad que proyecta a corto, mediano y largo plazo. Mire que esos cambios se pueden materializar con situaciones como la que le narro, es decir, en la medida que el candidato se comprometa con los grandes capitales, ok, yo te ayudo a financiar las elecciones indistintamente de que haya una comisión de política y limpia, pero ya sabes, tenés que retribuírmelo cuando esté en el poder. Mire que eso ha pasado también. Esa colusión del sector público y privado por el financiamiento en las campañas nos ha perjudicado. Al final los presidentes van a responder a los intereses de quienes les dieron dinero para invertirlo en la campaña. Hasta en esas cosas el país debe estar totalmente claro. La barbarie está a la vista. La barbarie está a la vista. ¿Por qué asesinaron a Berta, Renato? El modelo neoliberal dentro del sistema capitalista, por el pisto, mata. ¿Por qué asesinaron a Berta? Berta denunció en 2014, solo para poner un ejemplo, 49 proyectos hidroeléctricos que estaban otorgándose en violación de la consulta previa e informada en territorios y pueblos indígenas. Y Berta pasó todo un proceso, y todos fuimos testigos del proceso que pasó Berta, desde la criminalización hasta la prisionización, hasta llegar al asesinato. ¿Por qué asesinaron a Berta? ¿Y por qué están encarcelados únicamente los autores materiales de ese asesinato? Y mire que el país sigue con esos mismos problemas, porque usted ve gente revuelta justamente por esas actividades extractivas. Y yo digo, ¿por qué no somos capaces de hacer la consulta previa si la gente quiere o no tal proyecto? Pero igual. Pero hablando del modelo y del sistema, okay, yo le digo, en los últimos 10 años, ¿por qué el Congreso de la República aprobó las concesiones para otorgarlas sobre ríos y sobre zonas de por vida? ¿Cuál es el privilegio que se otorga desde los estados para privatizar lo que nos corresponde a todos? Para privatizar lo público de por vida en beneficio de ciertos sectores. Mire, Rixi, yo soy de los que cree en el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Usted lo vivió en el Porvenir. Que no es otra cosa que aprovechar recursos sin perjudicar el medio ambiente. Usted lo vivió con la mina del Porvenir. Que sí, claro, y vivió que sí. las condiciones de la Entonces, gente. Somos de pueblos vecinos. Yo siempre he creído, no se trata de decirle no a todo. Si tenemos riquezas, si el país tiene riquezas que explotar para el mejoramiento de las condiciones de vida de nosotros, pero sin afectar el medio ambiente, sin afectar la salud de la gente, sin contaminar el agua, sin contaminar el aire. Y otros países que justamente viven de los minerales y que su Producto Interno Bruto, el mineral y la exportación de ellos pesa mucho. ¿Por qué no tienen esos problemas? ¿Y por qué aquí no somos capaces de hacer eso? Dígame usted, vía consulta, sin afectar el medio ambiente, el agua, sin contaminación, ¿no cree que es posible que el país explote algunos recursos que tiene? Voy a la pausa comercial. Nos hemos perdido un poquito con la temática, ¿verdad? Pero bueno, yo he complacido a la abogada y tiene toda la razón, y yo le entiendo. Llegó, se sentó y dijo, ¿y yo qué hago aquí? Sí. Y con esto yo mejoro las condiciones de vida de la gente. Con estar sentada aquí. Pero entonces, antes que vaya a la pausa, respondo. Antes que vaya a la pausa, respondo. Sobre la necesidad de la politización de todos los sectores, de todos los hombres y mujeres. No es cierto que hacer política es malo. No es cierto que no debemos vincular y que debemos dejar a la clase política que haga y que conduzca el Estado como quiere. Hay que hacer política,
hay que vincularnos con la política. Hay que integrar los partidos políticos porque al final, luego de los procesos electorales, incluidos los fraudulentos, son ellos los que deciden nuestro destino. Y nuestro destino tiene que ver con esas condiciones políticas, sociales y económicas en que nos encontramos. Tiene que ver con la destrucción del medio ambiente y con la destrucción del ser humano provocada por la implementación de ese modelo neoliberal que ha arreciado en la última década en este país, poniendo al ser humano y al ciudadano por atrás de todas las paredes para privilegiar unos sectores. Un consejo gratuito para todos los partidos políticos. Al modelo económico neoliberal, ¿qué nos proponen? ¿Qué nos proponen? Eso es lo que queremos escuchar. Y hay que profundizar. ¿Qué nos proponen? Eso es lo que hay que escuchar en la próxima campaña electoral. Y yo le aseguro que gente de centro derecha o derechistas van a decir, me gusta aquella propuesta de aquel partido de centro izquierda o de izquierda. Y entonces corresponderá al pueblo y a nosotros y otro consejito más, y otro consejito esa limpieza más, de ese proceso. siempre respetando la libertad de expresión de la gente en los chats, en las redes sociales, aún y con las barbaridades que se escriben, aún y con lo que han dicho, que Libre se vendió con los cachos, que Meli Suesto con Mauricio Oliva, mire, que no le afecte eso. Lo que ha hecho Libertad y Refundación, lo que han hecho los partidos, con todo y las imperfecciones que hubo del proceso que se puede mejorar, es lo correcto para que comencemos a arreglar a Honduras. Y arreglar a Honduras pasa por las elecciones, por reformas electorales. Lo que ha hecho Libertad y Refundación y los otros partidos, con todo y que lo pudieron haber hecho mejor, es lo que el país requiere. Nosotros llevamos 10 años exigiendo un derecho y es lo que hemos hecho lo legítimo. Hemos hecho lo legítimo. Así es. Establecer acuerdos sobre principios. ¿Cuál es el principio? Procesos electorales limpios. Ahora les toca convencer con una buena propuesta. No solo se trata, yo quiero llegar a la presidencia y punto. No solo se trata de decir, yo voy a combatir la corrupción. No, se trata que se comprometa con una propuesta alterna a lo que tenemos. Que plantee y ser capaz de cumplirla. Mire, y yo le digo, y les ha faltado algo, el referéndum revocatorio, y el que no la cumpla para afuera. De repente algún día vamos a llegar a ese puntito, el que al primer año no haya cumplido el 5% de sus objetivos, que se someta a una consulta. Vamos a la pausa y vamos a entrar de lleno al asunto del Consejo Nacional Electoral, de la conformación, de la rotación y todo esto. La pregunta que tenemos planteada esta mañana en redes sociales para que ustedes participen es: ¿cree usted que con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral el país esté en el camino correcto para garantizar elecciones libres y transparentes? Las redes sociales Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Vamos a los comentarios que nos han dejado en Twitter. Dice Lelis Emín Rivera Martínez: es un avance significativo para el fortalecimiento de la democracia. No obstante, se debe seguir luchando por segunda vuelta, voto electrónico, no a los partidos de maletín, que no voten los muertos, ciudadanizar las mesas y asegurar la tecnología. Reinaldo Escobar nos escribe, dice que quienes conforman esas nuevas instituciones construidas sobre los mismos vicios del pasado tienen una sola finalidad: acceso al poder, y no buscan garantizar nada más que saciar sus intereses personales. Esta cuenta Paz y Seguridad dice: ¿quién decide el derecho de la mayoría? ¿Son los políticos? Me pregunto, ¿será que la abogada Moncada la persona idónea para el puesto? ¿Existen personas mejor capacitadas? ¿El sectarismo político de la abogada le dará legitimidad a sus acciones? Por sus declaraciones creo que no, dice. Daniel dice que no son las instituciones, son las acciones de las personas que lo conforman lo que hace la diferencia. No creo que un órgano construido sobre los escombros de los vicios del pasado. La sospecha gravita sobre los miembros que lo conforman y sobre gran parte de la población hondureña. Ever dice que Honduras es un país en donde una pequeña élite económica se aferró al Estado con la llegada de la disquedemocracia en la década de los 80, y solo para ellos sí existe una democracia real, contratos, trabajos, impunidad y oportunidades de crecimiento. Para el hondureño común no, dice. Noel dice qué pasó con los otros dos miembros del Consejo Nacional Electoral. Y José Luis Moncada dice que este es el inicio. La aprobación de la ley definirá si realmente la clase política hondureña quiere mejorar, cambiar ese manejo del proceso a favor de intereses particulares, y que es la falta de credibilidad de los hondureños y por eso el abstencionismo.
También un comentario de Marco Matamoros, vamos a leer, dice: el Consejo Nacional Electoral no garantiza elecciones limpias, son políticos que se repartieron chambas, que llegaron ahí de un circo llamado proceso de audiencias. Si aprueban para estas elecciones segunda vuelta, diputados por distrito y fuera reelección, me muerdo la lengua, dice. Esos son algunos de los comentarios que nos han llegado esta mañana sobre la pregunta que tenemos para ustedes en redes sociales, que está planteada en Frente a Frente HN. ¿Cree usted que con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral el país esté en el camino correcto para garantizar elecciones libres y transparentes? Esperamos más de sus comentarios a lo largo del programa. Muchas gracias, Jennifer. El secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Octavio Pineda, está en comunicación con el programa. Abogado Octavio Pineda, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Gracias por la oportunidad. Primero, felicitar a la abogada Rita Moncada por su nombramiento en el Consejo Nacional Electoral. Sé de sus capacidades y sé de su conocimiento. Sin embargo, Renato, creo que es importante señalarle al pueblo hondureño que la elección de las personas del Consejo Nacional Electoral, y me hubiera gustado que hubieran estado las otras dos personas, no resuelve realmente la problemática que se dio en las elecciones del 2013 y del 2017. Por mucha capacidad que estas personas tengan, el proceso electoral que se avecina no va a ser efectivo si no hay segunda vuelta, si no hay una municipalización de las mesas, si no hay una separación de la elección de presidente, de alcaldes y diputados, si no hay una depuración del censo de los muertos y de los emigrados, si no hay en definitiva todas aquellas reformas que el pueblo hondureño y las mismas personas de Libre salieron a reclamar después de las elecciones del 2017. Creo que se lograron dos cosas con la elección del Consejo Nacional Electoral. Se evitó que se reeligieran personas que habían sido partícipes de ese proceso fraudulento, aunque han sido premiados posteriormente por el gobierno. Pero creo que al pueblo hondureño no le podemos vender humo, estimado Renato y estimada abogada Moncada. No es su elección la que va a resolver el problema electoral de Honduras. Tenemos que precisar en el Congreso Nacional las reformas electorales que el pueblo hondureño ha exigido, que el Partido Liberal presentó en el diálogo político al cual desafortunadamente Libre no quiso participar. Y aquí hay que señalar una cosa que también es cierta. Hubo un acuerdo político entre Mel Zelaya, entre Mauricio Oliva, Juan Hernández y una parte del Partido Liberal que algunos de los hondureños llaman el lado oscuro. Eso tendrá su efecto inmediato. Y yo le aseguro, porque también lo he dicho en otros momentos, que cada una de las actuaciones de estas personas que han sido nombradas van a ser medidas con lupa y milimétricamente por el pueblo hondureño. En el caso del liberalismo, aquellas personas que fueron electos a espaldas del Central Ejecutivo van a ser también medidas milimétricamente. Entonces yo creo que, aunque han hablado de temas muy importantes para el país, antes de esta participación mía, hay que concentrarnos en lo que es el Consejo Nacional Electoral. Y yo quiero adelantar que el Consejo Nacional Electoral es un organismo que, si no cumple con las aspiraciones del pueblo hondureño, va a ser simple y sencillamente un elefante blanco más. Me remito a los comentarios de los ciudadanos que leyó su compañera en las redes sociales. Todos señalan que lo que hay es un acuerdo político. Vamos a ver de aquí en adelante las decisiones que estas tres personas tomen, si benefician al pueblo hondureño y a las aspiraciones de que tengamos un proceso limpio, transparente. Pero repito, no podrá ser transparente un proceso electoral simple y sencillamente nombrando tres personas para complacer cuotas políticas de tres líderes o de tres caudillos. Hay que hacer las reformas electorales que el pueblo hondureño necesita. Muchas gracias, Renato. El abogado Octavio Pineda es secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ya escucharemos las respuestas o las reflexiones de la abogada Rixi Moncada
a la participación del abogado Octavio Pineda. Y yo quiero leer lo que me ha enviado el ingeniero Rubén Darío Sorto a partir del diálogo que teníamos con la abogada Moncada en la primera parte del programa. Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa privada. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. Y por último, usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Son las reflexiones del ingeniero Rubén Darío Sorto. Hay muchos insumos a los que se referirá la abogada Moncada después de estos consejos comerciales. Gracias por sus respuestas a la pregunta que hemos hecho esta mañana. ¿Cree usted que con la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral el país esté en el camino correcto para garantizar elecciones libres y transparentes? Tenemos también comentarios que nos llegan a la red social Facebook de Frente a Frente. Dice Enrique Paz: mientras no exista segunda vuelta y voto electrónico, seguiremos en caos y conflictos en Honduras, eligiendo o autonombrándose presidentes con el 30% de los votos. Brian dice que la cuestión no es cambiar caras en un instituto político o cambiarle el nombre. Lo que garantizará unas elecciones transparentes, lo que se necesita son las reformas a las cuales los partidos de oposición se les ha olvidado, dice, para seguir alegando fraude. Eduardo Ulloa dice que las cartas están sobre la mesa, ahora solo se necesita honestidad y amor al país para salir del estancamiento en materia electoral. Países como Rusia y China son socialistas por excelencia con economías ricas y sólidas. Afirmo que el desarrollo y la riqueza de un país es producto de líderes comprometidos con identidad de su país, que sea grande, desarrollado y para mejorar a sus habitantes. Dice, no es cuestión de doctrinas o ideologías políticas. Henry Smith dice que cambiarle el nombre al mal, es decir, a la institución, no hace que se pierdan los vicios, como la corrupción, con los que siempre han funcionado las instituciones del Estado. Ahora que Libre es parte de la administración democrática, al parecer se le acabaron las consignas de patria o muerte. Está de moda partir en varios pedazos las instituciones del Estado. Es como repartirse el poder, así alcanza para todos. Claro, uno es respetuoso de todos estos pensamientos. Y gracias a todos, pero yo siento también que hay un segmento de la población que hubiese querido que Libre no le entrara a dialogar para comenzar a hacer reformas electorales, sino que quiso ver o quieren ver a Libre permanentemente en otra actitud. Quieren ver a Libre, ¿qué les digo? Permanentemente en las calles. Y miren que las calles les ha servido para presionar por esto que han logrado. Les ha costado calles, gases y todo haber tenido un representante en los órganos electorales. Pero yo veo un segmento de la población, respetando los criterios, ¿verdad? Porque todos me parecen interesantes y válidos, que quisieron ver a Libre fuera de todo esto, de este engranaje de diálogos, de consensos, de negociaciones, y buscando la forma de ingresar a los órganos electorales, no sé a través de qué vía, a través de qué vía, no sé, es una percepción que yo tengo, pero yo no soy de Libre para hablar por Libre. Estoy aquí como moderador del programa, así que la voy a dejar a ella, la abogada Rixi Moncada, porque ella anota cada cosita que escucha, que lee. Jenny la está anotando. Ella es la que tiene las respuestas. Y después seguimos con los mensajes, que miro que son bastantes. A ver, comenzamos con el comentario que
que hizo Octavio. A Octavio y bueno, al resto de la gente que está bajo ese pensamiento, creo que nosotros sí podemos evitar el fraude. Que la presencia de Libre en los organismos electorales, y escuche que digo la presencia de Libre, y lo digo con autoridad, con legitimidad, con seguridad, porque mi postulación a ese cargo se debe precisamente a una decisión partidaria en todos sus espacios. Se debe al respaldo absoluto y total de los 30 diputados propietarios y los 30 diputados suplentes de la bancada en el Poder Legislativo, único poder que nosotros como partido en aquel momento y bueno, durante todo este tiempo reconocemos dentro de este esquema y luego del fraude electoral de 2017, porque estimamos que no es delito pertenecer a los partidos, que es un derecho constitucional y que es un derecho también reconocido en tratados internacionales, que está dentro de la categoría de derechos civiles y derechos políticos, pertenecer, fundar, asociarse, retirarse de los partidos políticos. Entonces, ¿qué le digo a Octavio? Podemos nosotros evitar un fraude. Y voy a hacer un poquito de memoria en relación con todos los comentarios que han trascendido, porque Octavio también mencionó, hubo un acuerdo político. Claro que hay un acuerdo político, y los acuerdos políticos no son pecado ni son delito cuando son acuerdos políticos en función de un principio, en función de un valor, en función de la moral pública, en función, en este caso, de garantizar unas elecciones auténticas, unas elecciones transparentes, unas elecciones creíbles, unas elecciones fiables. Claro que hay acuerdo político, pero voy a hacer memoria de ese acuerdo político. El acuerdo político se inicia no en Tegucigalpa, no en Honduras, se inicia justamente en Cartagena de Indias. Se inicia como acuerdo de Cartagena, suscrito en aquel momento por el presidente Porfirio Lobo y el presidente Manuel Zelaya, con testigos de honor, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Rápido se nos olvida. Ese acuerdo de Cartagena contemplaba la incorporación del Frente de Resistencia a través de la formación de un partido en los organismos electorales, además de dos temas que están todavía dentro de ese acuerdo sin ningún proceso de cumplimiento, que es un tema relativo al respeto a los derechos humanos y el que tiene que ver con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces sí hubo acuerdos, y los acuerdos han sido siempre transparentes, francos, claros, y en función de reconstruir el hilo constitucional roto el 28 de junio de 2009. En 2011 fue el acuerdo de Cartagena y hoy es 2019. Entonces la pregunta es, ¿por qué las autoridades, por qué el Estado, por qué el régimen se negó a reconocer desde aquel momento ese acuerdo de Cartagena que nos habría garantizado una calidad de procesos mucho mayor en 2013 y en 2017? Y voy a hacer otro recordatorio, porque en este set de Televicentro lo discutimos ampliamente en agosto de 2013. Fue el acuerdo de garantías mínimas. Se lo recuerdo a Octavio, a la gente del Partido Liberal, a la gente que nos ve y nos escucha, el acuerdo de garantías mínimas que se suscribió por todos los candidatos en agosto de 2013 en el despacho, en la oficina de Naciones Unidas, con presencia de la comunidad internacional, con apoyo de la comunidad internacional, que se cumplió de ese acuerdo. De ese acuerdo tampoco se cumplió nada. Quien resultara electo presidente, como resultó con el cuestionamiento y el fraude en 3.000 actas, Juan Orlando, devenía en la obligación, según ese acuerdo de garantías mínimas, de establecer la nueva identidad y el nuevo censo, iniciando
su administración, y esa administración inició en enero de 2014, pasaron 3 años y fuimos de nuevo en 2017 sin que se cumpliera un tan solo ápice del acuerdo de garantías mínimas. Entonces, ¿en qué estado estamos? Por eso el cuestionamiento inicial que yo hago a la democracia, que por supuesto cuestiono, pero que se convierte en la única alternativa de cara a buscar un entendimiento entre todos los hondureños y todos los sectores políticos. Entonces, por supuesto que los acuerdos han estado planteados ahí y en forma transparente. Luego, ¿qué es lo que sigue a esos acuerdos? Octavio menciona el diálogo al que Libre no quiso asistir. No es un diálogo al que Libre ha estado permanentemente dialogando. En el Congreso, desde las elecciones anteriores, siempre hemos estado dialogando. Aún en las calles, haciendo nuestros planteamientos como partido en aquel momento, para hacer el recordatorio de manera formal. Entonces, ¿qué pasó con el tema del diálogo? Que finalmente concluyó en más de 60 recomendaciones y en no sé cuántas decisiones En aquel momento el partido planteó eso como un diálogo falso. ¿De cara a qué? De cara al reconocimiento de la voluntad popular en noviembre de 2017, que la alianza de oposición, que el pueblo hondureño votó por esa alianza y que la alianza ganó la titularidad del Poder Ejecutivo y que la OEA recomendó, aunque de manera tibia, pero recomendó repetir el proceso electoral. Entonces, ¿qué sentido tenía ir a una mesa de diálogo donde no se pasaba por la repetición del proceso electoral? Que hubiese sido lo correcto frente a la duda razonable que pudieron establecer en los documentos la propia observación internacional. Entonces, hemos estado en todos los procesos nosotros de buscando acuerdos, buscando alternativas de solución, pero no por un interés estrictamente particular, sino con base en principios, con base en valores y tomando en cuenta moral pública. Y termino aquí, Renato, porque Octavio habló de que se trataba aquí de complacer 3 líderes o caudillos. En realidad, el pueblo está demandando a gritos, un planteamiento nuevo, está demandando a gritos la solución de sus problemas diarios, la solución de la crisis de migración, la solución de la crisis en salud, de la crisis en educación. Todo está en crisis en este país. ¿Y qué alternativas tenemos? Todas las alternativas pasan por el poder político. ¿Y quién legitima el poder político? Lo legitima el ciudadano, el hondureño y la hondureña que van a depositar su voto. Pero si ese voto es robado, si ese voto es hurtado, si ese voto es alterado, o sea, ¿cuál es la ruta y cuál es el camino que tiene este país? Nosotros, pienso yo, que desde el Consejo Nacional Electoral en este momento, y cuando se habla de reformas, que es el otro componente que se menciona, tenemos la capacidad de evitar un fraude. ¿Y por qué digo que tenemos la capacidad? Porque no es que hay reformas gigantescas pendientes, es evaluar lo que hemos avanzado. ¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado en este periodo y en base a esos acuerdos en la constitucionalización del Registro Nacional de las Personas. Hubo una reforma constitucional que incorpora al Registro Nacional de las Personas con sus principales funciones en este texto. ¿Y cuáles son sus principales funciones de cara a garantizar un proceso electoral? La nueva identidad y el censo nacional, de donde se desprende el censo nacional electoral, que significan en nuestras proyecciones un 30% del fraude electoral, que nosotros lo sometimos en su momento a un estudio y lo planteamos como estado de emergencia desde el mes de septiembre del año 2017. Y aquí describimos técnica,
y científicamente las 6 áreas del fraude electoral. Y esas 6 áreas del fraude electoral pasan en primer lugar por el censo. No podemos aspirar a un proceso electoral transparente y auténtico con un censo donde harto es conocido que votan muertos y que votan migrantes. Aquí estimamos nosotros que está el 30% del fraude. Entonces, sí podemos construir un proceso electoral auténtico, transparente y a través de las reformas que ya se iniciaron. ¿Cuál es otra reforma? Además de la constitucionalización del registro. Esa ley especial para la vigencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral marca las competencias y marca las atribuciones de 2 órganos que cambian de estructura, que la arquitectura jurídica se deslinda del órgano que va a conducir el proceso y el órgano que va a aplicar la justicia electoral. Esa también es una reforma constitucional que ya se hizo. O sea, no es que estamos en cero, estamos dentro del proceso de acuerdos con esas reformas por delante, que ya implican una garantía. Si a ello le sumamos la única reforma que se hizo para 2017, que fue la creación de la Unidad de Política Limpia, a mi juicio, de aquel momento a la fecha, con algún nivel de deuda dentro de la sociedad, si sumamos ese cambio, yo creo que se ha hecho un avance significativo. El tema, por ejemplo, de los sistemas electrónicos de votación ya están aprobados en la ley especial que permitió el nombramiento de los integrantes del CNE y el Tribunal de Justicia Electoral. Eso es un avance, ya está ahí por adelantado, o sea que ya podemos nosotros ir buscando, ir estudiando, ir valorando los distintos modelos de la región latinoamericana para implementar un sistema electrónico de votación. Y les queda lo de las mesas electorales. Quedan constitución ajustes de esas mesas. Voy a ir a una pausa, pero vamos a regresar con eso. Les queda, mire este asunto de la segunda vuelta. El hondureño está con el trauma de un presidente actual, debemos admitirlo, que según las encuestas gobierna con un mínimo porcentaje de apoyo. Entonces, esta realidad de ahora hace que la gente piense más en una segunda vuelta electoral donde solo queden los 2 primeros votados, pensando en que va a tener más apoyo el futuro gobernante de Honduras, que va a tener más respaldo, porque eso de gobernar con minorías en el sistema presidencialista con de Honduras, 30%. sin el apoyo masivo de la gente, mire, es difícil, es complejo gobernar sin el respaldo pleno de la población. Yo digo que por eso la gente está pidiendo segunda vuelta, para ver que el próximo presidente llegue con más apoyo. Pero en esto han surgido voces como la de Mauricio Oliva, quien ha dicho que quien se opone a la segunda vuelta electoral es Manuel Zelaya Rosales. Se lo he escuchado al menos 2 veces yo a Mauricio Oliva. Pregunten quién es el que se opone a la segunda vuelta electoral, dice Manuel Zelaya. Yo quiero escuchar, abogada. Mire, y después de esta respuesta nos vamos a ir a hablar del Consejo Nacional Electoral, sí, ¿verdad? Cómo se va a estructurar este asunto. Me interesa la rotación. Va a ser el primer paso a superar la capacidad de consenso desde adentro del representante nacionalista, del representante liberal y la abogada Moncada. ¿Cómo van a estructurar quién va a tener la presidencia el primer año? ¿Quién va a tener la presidencia en el segundo año de ese órgano, que es el año de las elecciones? No crean que va a ser fácil, pero tienen que llegar a acuerdos, porque el Consejo Nacional Electoral necesita de un presidente, de un secretario. Entonces, vamos a abordar esto, no nos vamos a ir sin abordar este tema, pero antes de las 9, ¿verdad? Y me gustaría esa respuesta. ¿Qué tan comprometido está Libre con la segunda vuelta electoral y qué tan importante es para la democracia de Honduras la segunda vuelta electoral?
Continuamos recibiendo mensajes. Eduardo Facuse nos escribe, dice que no es suficiente. Honduras urge de cambios hacia un modelo realmente democrático y que no siga controlado por los mismos grupos que han liderado el modelo extractivo por más de 40 años. Necesitamos movernos hacia una economía más participativa y de justicia social para todos. Gustavo dice que mientras el sistema favorezca al pequeño grupo que ha controlado el país por más de 50 años, el modelo democrático no será exitoso. Deben renunciar al control de las instituciones, justicia, equidad sin privilegios y competencia real sin tráfico de influencias. Estado de Derecho, dice. Elecciones, ¿ve? Eso es a través de procesos electorales y yo concuerdo con ella totalmente. Por eso los procesos electorales deben reflejar la voluntad de la gente. Allá la gente sí se equivoca al momento de elegir. Por lo menos, sí, que la gente diga, bueno, yo soy el culpable de este país por la gente que elijo. Pero partiendo de que elige y se respeta lo que elige, ¿verdad? Adelante, Jennifer. Continuamos con mensajes. Dice Octavio Pineda, un saludo para la distinguida abogada Moncada. Dicho esto, es iluso pensar que los cambios reales que pidió el pueblo hondureño después de 2017 se lograrán solo con el nombramiento de personas en los organismos electorales. Hay tristemente acuerdos entre Mel Oliva y Juan Orlando Dañinos. Sí, este mensaje lo escribió antes de su participación por teléfono, sí. Así es. Sí. Dice esta usuaria, buenos días, dice, soy una simple ama de casa y aún con mi sencillo pensamiento pienso que es más de lo mismo. Surgirán nuevas políticas, nuevos partidos políticos con las mismas caras. Mientras no renuncien a sus viejos vicios, todas las condiciones serán las mismas. Manuel dice que es un primer paso. Confiamos en que Rixi Moncada como garante para que no vuelva a ocurrir un fraude electoral como el último. Esperamos que se tecnifique el CNE para tener una certeza real y objetiva de los resultados. La democracia es el mayor derecho a proteger. Yo escuché a la abogada Hall, a la otra mujer ahí en el Consejo Nacional Electoral, y la escuché con un pensamiento muy reflexivo. Yo no salgo del Ministerio Público donde estaba, dice, para embarrarme. Salgo por la necesidad de que el país reconstruya sus instituciones. No he tenido la oportunidad de hablar con el abogado Izaguirre, que es el otro, ¿verdad? Pero algún momento lo haremos. Pero las mujeres que yo he escuchado y que integran ese Consejo Electoral, las he escuchado con un profundo sentimiento de mejorar la institucionalidad en ese órgano. Así que terminemos, ya no te interrumpo más, Jennifer, continúa con los mensajes porque también tenemos en el teléfono a Jesús Mejía del Partido Nacional. Adelante. Así es, vamos a leer unos últimos mensajes. Reinaldo Escobar nos dice cuál es el modelo que proponen como alternativa. Ese discurso raído de capitalismo y neoliberalismo ya está cansado. Los políticos deben innovarse y los partidos reformarse o viceversa. De lo contrario, estamos condenados a repetir una y otra vez la misma historia. Y dice que no son los órganos o los modelos fracasados, son las personas que nos representan quienes fracasan en sus propuestas al priorizar sus propios intereses. Y dice Mauricio que podrán poner al Papa Francisco como presidente de Honduras. Mientras los hondureños sigamos siendo parte de la corrupción por acción u omisión, esto no va a cambiar. Y un último mensaje, Joan Díaz dice lo mismo de siempre, solo que ahora tenemos tripartidismo, cada quien con su tajada, sin beneficio para el pueblo. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos llegan a redes sociales. Frente a Frente HN, recuerde el usuario oficial. Ahora continuamos con usted. Mire, Rixi, que yo veo a la gente interesada en ver dirigentes que construyan institucionalidad, que más allá del interés por defender a un partido, construyan institucionalidad, que le dejen huellas a sus hijos, a sus descendientes, porque construyendo una nueva institucionalidad seria, estamos dando un paso gigante para construir una nueva Honduras. Más allá de que yo tengo que ir a defender los votos, y defender los votos no solo del partido, defender los votos válidos para que nadie altere la expresión popular en un proceso. Mire la gente cómo está pensando. Dice, más allá de ideologías, yo quiero ver la alternativa que me dan, la propuesta que me dan por esto malo, si es que es malo que tenemos ahora. Bueno, y ella dice, ahí están los números, ahí están los porcentajes, dice, 60 y tanto % de pobreza general, casi 40 de pobreza extrema, nos indica que algo está fallando en los políticos hondureños que ejecutan los modelos económicos que aplican al país.
No, yo creo que el modelo económico neoliberal necesita una revisión, si no es que hacerlo a un lado. Yo lo leo en otros países igual, pero ya los partidos proponen alternativas para modelos, y eso es lo que los partidos deben hacer esta vez. No ese discurso generalista de conceptos generales, de que hay que derrumbar la corrupción, a los malos viejos políticos, no, presentar alternativas. ¿Qué hacer con la seguridad social, por ejemplo? Hombre, aquí no nos interesa que vamos a tener 65, 70 años y la pensión que vamos a tener es de 3.000 empiras. Hay que presentar un modelo, qué alternativa a una seguridad social, a una pensión digna necesitamos. Ok, está Jesús Mejía, pero creo que usted tiene unas respuestas pendientes con ese asunto de la segunda vuelta. ¿Están comprometidos con la segunda vuelta o no? A partir de lo que ha dicho Mauricio Oliva de que Manuel Soriano quiere segunda vuelta. Bueno, o sea, es incorrecto, pues, y se demuestra con hechos. Desde 2014 a la fecha, hablando de planteamientos políticos en el Poder Legislativo, el Partido Libre presentó propuestas legislativas para el tema de la segunda vuelta y lo planteó por 2 vías. Están ahí en el Poder Legislativo. Yo estoy absolutamente segura que si se decide a entrar en la discusión en el Congreso sobre la segunda vuelta, tienen 30 votos propietarios y 30 votos suplentes del Partido Libre. Se ocupan 86 votos. Yo no tengo ninguna duda que la bancada del Partido Libre votará favorablemente a la segunda vuelta porque es proyecto de ley presentado por el partido desde el año 2014. Entonces usted hablaba de 2 temas, segunda vuelta y de la de las mesas. y hablaba del referéndum revocatorio. Del referéndum revocatorio. O sea, si existe voluntad política y se continúa con el debate y con la discusión sobre 2 temas que tienen que ver con la legitimidad de los procesos electorales, no dudo que ahí tendrán la participación directa y favorable del Partido Libre. Son 86 votos, repito, 30 del Partido Libre, el Partido Nacional creo que tiene 61 diputados. Perfectamente, y con los 26 creo que son del Partido Liberal, se aprueba la reforma constitucional por la vía de una nueva redacción o por la vía de una interpretación frente al sistema válido de votación, que es proporcional y en el caso de la presidencia, proporcional por cociente, en el caso de diputados y alcaldes y en el caso de la presidencia por mayoría simple. Entonces se puede hacer y hay una corriente interpretativa que sostiene que bastará interpretar esa disposición constitucional de lo que significa mayoría simple para que nosotros podamos dar paso a la segunda vuelta. O sea, si mayoría simple es el 50% más 1 de los votos válidos en el proceso electoral general en la planilla presidencial, o bien por la otra vía de reformar el artículo constitucional, y si hay voluntad en todo este debate y discusión en el Congreso, yo estimo que estamos a tiempo, pero que eso no representa que vamos a dejar de lado las reformas ya impulsadas, especialmente en estos últimos años, y que son las que tenemos que poner nosotros en juego en todo el proceso administrativo electoral. Pero los 2 temas son temas importantes. Recuerde usted que está también de por medio el de la reelección, y el de la reelección pasa porque en el caso nuestro, nuestra posición jurídica continúa siendo la misma. La reelección es también un delito, es un crimen, es imprescriptible, fue cometido desde los estrados judiciales por la cúpula de un poder judicial altamente cuestionado, vinculado también con el golpe de Estado, y luego con la siguiente corte, la actual, que ratificó
y que no le importó todos los recursos que se presentaron de anulación de la reelección ilegal que declara inconstitucional la Constitución. Por eso dije al principio, este país ha ido y la institucionalidad ha ido de crimen en crimen, de delito en delito, de ilegalidad en ilegalidad, ¿bajo qué? Bajo el manto de impunidad. Por eso es que tenemos nosotros altos funcionarios cometiendo los abusos que se les ocurren. La reelección es uno de esos abusos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político también cuestionado. Para nosotros pasa por una consulta popular, pasa por preguntarle a la gente, no porque la institución de la reelección sea que tenemos nosotros que satanizarla, porque se reeligen los alcaldes, se reeligen los regidores, se reeligen en una serie de organismos que todos ya conocemos. No se trata de eso. Vuelvo al concepto de la soberanía, vuelvo a la legitimidad. ¿A quién le corresponde decidir sobre eso? Es al soberano, es al pueblo. Entonces, hay opciones. ¿Cuáles serían las opciones que nosotros planteamos y que lo haremos también desde el Consejo de manera permanente? Las opciones: someter a una consulta popular, colocar una cuarta urna en el proceso electoral primario de marzo, o colocar una cuarta urna también en el proceso electoral general de noviembre. ¿Por qué no? El asunto es que la legitimación debe provenir del soberano, debe provenir del titular del poder que lo otorga, que después lo ejercen y que después no tiene ningún control, sino hasta esperar las siguientes elecciones. Yo siento que están en una posición en este momento como segundo partido más votado, con representación en los órganos electorales y con una tremenda capacidad de convocatoria, hay que admitirlo. Están en una posición libre en este instante, no para ver lo que hace el Partido Nacional en relación a todo esto, sino para presionar junto a los otros partidos de oposición a que arreglemos ese asunto de la reelección vía consulta. ¿Quieren una no reelección los hondureños? Que lo digan sí o no en las primarias, y yo les digo que iremos con otro factor a favor para las elecciones generales, ya con las reformas, si se profundizan las reformas, y tendremos unas elecciones generales donde primará la transparencia y el país evitará lo que presagia desde hace algunos años, que las próximas elecciones en Honduras van a ser una guerra civil. Pero usted ha sido testigo en la última década. Y cuando yo testigo en la última década, me remito al hecho más concreto, al presente. ¿Qué pasó ayer en la movilización? ¿Por qué los altos niveles de represión? ¿Por qué el Estado, sin ninguna legitimidad, a través del Ejecutivo, ejerce su fuerza y su violencia en contra de ciudadanos que se movilizan y que se organizan en la exigencia del cumplimiento de sus derechos? Fíjese que una década, Renato, tiene la gente. Una década tiene la gente de resistir. Una década en las calles. Una década organizándonos, una década exigiendo el cumplimiento de derechos que competen por razones no solo legales, sino naturales también. Las calles presionaron, se volvieron insurrectos en el Congreso y le entraron a otra faceta, el diálogo, el consenso, que aquí algunas la satanizan. Yo creo que hay un segmento que quiere ver al Libre enmontañado con armas para derrumbar todo esto y a la fuerza recuperar las instituciones del Estado. ¿Qué caso tendría que el Libre agarre esa vía? Con la aclaración que aunque se esté en el debate y se esté en la procura de acuerdos con base en principios, el derecho a la insurrección es constitucional. Y a ese derecho no creo que debamos renunciar ninguno de los ciudadanos, sobre todo si las condiciones políticas, económicas y sociales no cambian. Entonces, ese es un derecho constitucional. Yo le entiendo, si lo avala la Constitución, no se puede estar en contra de eso. Pero hay que entrar a procesos de madurez también y de una lógica sensata. Yo soy de los que creo, ese es mi pensamiento, de verdad. ¿De qué le sirve a un partido político sobre las cenizas de un país, sobre la sangre, sobre el montón de víctimas, llegar al poder para comenzar de cero?
Yo soy de los que creo que las vías que ustedes han utilizado de entrar al diálogo son las correctas. Pero es que cuando usted lo dice así parece como que nunca entramos. Le recuerdo el diálogo de San José después del golpe. Le recuerdo el diálogo Guaymuras aquí en Tegucigalpa. Ahí había más sensibilidad, Rix. En ese momento todavía, o sea, el país estaba... Pero siempre hemos estado en diálogo. Le reconozco el problema es el incumplimiento. ¿Quiénes han incumplido los acuerdos? Le reconozco eso. Y yo soy de los que creo. ¿Quiénes lo han incumplido y por qué lo han incumplido? De los que creo que aunque no me gustaba esa pérdida de tiempo, sin sesiones, sí, a mí me molestaba eso. Yo no lo dije públicamente, pero en el fondo digo yo, ¿por qué tenemos que estar pagando a los diputados que no sesionan? Pero me convencí después que si no provocan todo eso, de repente no tuvieran representantes en los órganos electorales, ¿sabes? Es que todos los hondureños a nuestros derechos no podemos renunciar. Entonces, y la insurrección es un derecho. Yo no estoy contra la Constitución. Yo lo que le digo que si a través del diálogo pueden alcanzar los objetivos de país, los objetivos que tienen como partido para construir los objetivos de país, no tiene, respetando el criterio de alguna gente, por qué satanizar a Libre por lo que ha hecho. No, si es que estoy con ustedes, a mí me parece que de país correcto. El Partido Libre va a continuar su ruta. El Partido Libre es una institución de derecho público definida e identificada como un partido de izquierda que propugna por el socialismo democrático, que tiene una propuesta de principios y una propuesta. El partido va a continuar su ruta de socialismo democrático, de organización y de institucionalización. Bueno, ese es el socialismo de que nos hablaba Beto Reina en los 70, Jorge Arturo Reina. Sí, eso no es de temerle. Socialismo democrático, así, viéndolo así. Si eso lo vienen predicando algunos líderes políticos desde los 70, quizá antes, y no es malo, no es malo. Eso es una alternativa al modelo que a usted le parece malo y que creemos que ha deshumanizado las economías totalmente. Y lo rechazamos contundentemente, o sea, eso es dentro de nuestra base de principios. Bueno. ¿Quiere escuchar a Jesús Mejía? No, no es que si quiere, es que es que el hombre quiere participar. ¿Va a hablar de la ENEO o va a hablar de la ENEO o va a hablar de el hombre quiere participar. Ingeniero Mejía, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Sí. Buenos días a la abogada Richie Moncada. Renato, puedo tratar de ser breve porque sé que el tiempo ya ha pasado mucho, pero sí quiero llamar la atención de algo. Tal vez la abogada Moncada no ha entendido su rol desde que la nombraron, pero es importante que ella comprenda que ella no es activista, que es un funcionaria de la República de Honduras. Y el día de hoy no te hablo como un nacionalista, Renato, te hablo como un ciudadano de este país. Y que participaba en procesos electorales y he visto cómo se han llenado la boca de mentiras, hablando de fraudes que nunca pudieron comprobar. De 18.103 actas, ni una presentaron. O sea, me parece que es una vergüenza que levanten la voz de esa forma tan irresponsable, solo para generar zozobra en la población y seguir dañando la institucionalidad. Desde el momento que son nombrados en esos cargos, ellos tienen que comprender que se deben al pueblo, se deben al país, no a un partido político. Y me da pesar ver que tu programa, Renato, se han dedicado a vender doctrina. Eso no es lo que queremos escuchar los ciudadanos. Nosotros queremos escuchar cómo van a hacer para el próximo proceso electoral. Nos sentamos contentos por el resultado que salga. Que gane A, B o C, no hay problema, pero que haya credibilidad. Mira, Renato, yo sí ni quería hablar de historia, pero voy a ser breve. En 2005 fue electo un presidente sin haber contado un acta, como decía la ley de Honduras, y posteriormente creo que fue 2007, 2008 en un programa con Edra Amado López, donde él dijo que le había ganado con fraude. O sea, él fue con peso y aún así la ley no hizo nada en contra de él. Posteriormente, en el 2009, quiso hacer una cuarta urna sin respetar el órgano correspondiente, que era el tribunal, para que hiciera la consulta correspondiente bajo la ley correspondiente. Y se dio un golpe de Estado. Y a mí, por mucho que me critiquen, yo siempre voy a decir que fue un golpe de Estado porque sacaron un presidente a la fuerza y eso estuvo muy mal. Y eso jamás se volverá a pasar en nuestro país. En el 2013 se dieron elecciones y empezaron ya con el tema del fraude.
porque ese es el discurso del mal perdedor. Y luego en 2017 no hay forma de pagar ese radio. Lo que yo le recomiendo a la abogada Rixi Moncada, que lo que esperaba el día de hoy, era escuchar una propuesta de cómo ellos piensan blindar el siguiente proceso electoral. Mire, Renato, nosotros no estamos aquí interesados en seguir escuchando el malestar del por qué perdí para que no se me vayan mis seguidores. Entiendo una cosa, abogada, usted ya no es activista, es libre. Usted es una funcionaria empleada de nosotros, el pueblo de Honduras. Usted ya no es una activista libre. Y se lo digo a los demás también, miembros del Consejo y del Tribunal. Quítense esas camisas políticas. Yo fui el primero que estuve contento por mi que iba a haber audiencias para escoger a la gente que fuera las personas idóneas. Entonces me preocupa el día de hoy que lo que escuche es doctrina y no alguien enfocado en querer sacar el proceso electoral hacia adelante. Tiene que haber una delimitación de lo que cada quien tiene entre sus funciones, qué es lo que tiene que ser el registro, qué es lo que tiene que ser el Consejo y qué tiene que ser el Tribunal. Si el registro no da un nuevo documento, el cual se pueda leer en la mesa de una forma electrónica, con biometría, para garantizar que esa persona es la que está votando, difícilmente va a poder dar la intimidad de que esa fue la persona que va a votar. Si nosotros podemos tener un conteo en la mesa electrónico de una sola vez, siempre va a estar el cuestionamiento si alguien toca algunas mesas. Y si en los tribunales, en los consejos nacionales electorales, no tenemos personas que se limiten a su función y no a comentarios políticos, siempre generará molestia entre los actores como entre los votantes. Es un consejo que le estoy dando el día de hoy. Estamos a tiempo, porque te quería el programa, Renato, dije, esto ya va por mal camino. Esta persona debería mejor renunciar a esto y regresarse al Partido Libre y dedicarse a su camino político, porque lo que escucho más que todo alguien que quiere ser diputado y no estoy escuchando a alguien que es un miembro del Consejo Nacional Electoral. Por favor, quítense esa forma de pensar, dejen de dañar el país, dejen de dañar la institucionalidad del país, dejen de estar desvirtuando las cosas que no pudieron comprobar y que no han podido comprobar, como el fraude electoral. Y es tiempo de ponerle la chaqueta. Honduras quiere gente que se ponga a trabajar y que dé resultados, no gente que esté ahí levantando falsos todo el tiempo y justificando lo injustificable. Muchas gracias, Renato. Jesús Mejía, dirigente nacionalista, permíteme ir a una pausa comercial para que responda y luego hablamos de este debate interno que debe haber ahí de los miembros del Consejo Electoral para determinar cómo van a rotar la presidencia, cómo van a rotar la secretaría. Miren, el programa al final es lo que yo he determinado que sea en el sentido de enrumbar por qué temáticas. A mí me ha parecido súper interesante. Indistintamente de que Jesús diga que sigue hablando de las últimas elecciones, yo diría que así como está el país es difícil que a alguien como Rixi Moncada la obliguen a que no reflexione sobre eso. Bueno, pero yo respeto el criterio de Jesús. Rixi va a responder, además de la conformación del Consejo Nacional Electoral, que es para mañana o el miércoles, ella nos lo va a decir en unos minutos. Pero yo creo que antes de que responda sobre el tema político exclusivamente, voy a personalizar, y es porque en este país todos nos conocemos. Y a mí me parece que Jesús Mejía no tiene ninguna autoridad moral para cuestionar absolutamente nada si en su función pública dejó la empresa más importante de este país con una deuda que supera los 10.000 millones de dólares, con unas pérdidas técnicas y no técnicas que superan más del 30%, y con una tarifa en electricidad que hoy toca pagar a los hondureños del doble o del triple de lo que pagábamos. Dejó privatizada completamente, aplicando el modelo que le indicaron la empresa del pueblo, y dejó a los ciudadanos, a nosotros, a todos, pagando una tarifa totalmente injusta. Eso, amén de responder la parte que tiene que ver con lo que él procura, con la neutralidad política. No soy neutra. Fui postulada por el Partido Libertad y Refundación y fuimos claros desde el primer momento.
Fuimos respaldados por la bancada y fuimos respaldados por las estructuras del partido y no adoptaremos posiciones cínicas. Lo que importa de cara a la gente es que vamos a honrar esa postulación y que vamos a defender el voto de los ciudadanos. Vamos a defender unas elecciones libres, vamos a defender que no vuelvan a alterar las actas y cuando toque, en su momento, si llegara a tocar, no le vamos a decir a la víctima que nos venga a demostrar qué fue lo que ocurrió. Vamos a exigirle a los órganos encargados de la justicia que hagan las investigaciones y que apliquen la justicia. Esa es la expresión que yo quería escuchar. Vamos a defender los votos de los ciudadanos. Y los votos de los ciudadanos son los votos de Libre y de cualquier otro ciudadano de otro partido. Eso es construir institucionalidad. No solo van a defender los votos de los ciudadanos del Partido Liberal, del Libre, del Partido Nacional. Van a defender los votos de los ciudadanos. Eso es ir construyendo institucionalidad y eso es lo que anhelamos de los miembros de estos órganos electorales que han sido nombrados en el Congreso. La pausa y retornamos. Miren, en este momento, en una conversación así en privado, mientras estaban en los anuncios, coincidimos en algo. El Consejo Nacional Electoral no es instancia para hacer proselitismo político, pero sí es una instancia para corregir los entuertos históricos de la institución, porque al final lo que queremos es que ahí quede una institución seria, creíble. Y va a quedar esa institución seria y creíble en la medida que los nuevos concejales cumplan su cometido de eliminar los entuertos históricos que ha tenido eso. Bueno, creo que lo primero, o ya para finalizar más bien esta participación, es el concepto de activista. Yo no voy a renunciar a mi condición de activista popular, a mi condición de activista de la clase trabajadora, de activista de la clase obrera, a mi condición de activista de la justicia, a mi condición de activista para estar permanentemente en contra de lo que yo estimo se aparta del camino correcto de la legalidad y de la legitimidad. No voy a limitar mi derecho a expresarme en esos términos, pero ¿en qué termino? Termino diciendo que con todo el proceso de reformas que ya van por adelantado, que pasan por el Registro Nacional de las Personas, por la Unidad de Política Limpia, por el Tribunal de Justicia Electoral y por el Consejo Nacional Electoral, vamos a demostrar a la ciudadanía desde nuestra plataforma en el Consejo Nacional Electoral que el fraude va camino al exterminio y que si hay nueva identidad, que si hay nuevo censo electoral, nosotros estamos en la capacidad de tener unas elecciones libres, pero más allá de esas elecciones libres y auténticas, de conseguir con el apoyo de los diversos sectores de la sociedad que haya una participación mucho mayor, que el abstencionismo se reduzca, porque en la medida que se reduzca el abstencionismo y que más ciudadanos vayamos a las mesas electorales a votar, en esa medida tendremos gobiernos y tendremos estados mucho más fortalecidos y mucho más garantes y mucho más comprometidos. Ese es el desafío y yo creo que estamos caminando hacia el que sí es posible vencer el fraude y que estará pues la sociedad activa y estaremos de manera permanente comunicándole a la sociedad sobre nuestras decisiones. Rixi me decía hace algunos minutos, no Renato, esa no es la misión, ir a alterar actas, ir a robar votos. Así no se construye, ni se defiende al partido, ni se crea institucionalidad. Cualquier triunfo así es pírrico porque la democracia queda dañado y los gobiernos quedan débiles. Tienen que hacer uso de la fuerza y de la represión para sobrevivir. Me quedo con la frase, y ojalá que esta sea la frase, y se la he escuchado a la abogada Col. Y yo conozco, cuando estaba luchando por la Comisión de Política Limpia, el abogado Aguirre, vamos a defender los votos ciudadanos. Eso significa ir a defender cada voto,
sea o no de mi partido, no a robarle nada a nadie ni a alterarle nada a nadie. Ese es el tribunal o el consejo electoral que uno como ciudadano espera que quede, que construyan y que quede. Ok, ¿cuándo van a hacer la rotación esa de presidente y secretario? Bueno, esperamos que pueda hacerse en los próximos 10 días, en esta semana, una vez que recibamos todos los informes. En ese proceso hemos estado, apenas tenemos 3 días. ¿Y eso lo hacen por consenso? ¿Ustedes cómo lo hacen? Cada quien va a ser presidente de ese consejo electoral el año de las elecciones generales. ¿Cómo se hace eso? Mire, para nosotros, o sea, es un órgano colegiado. Y es un órgano que tiene que someter a debate y todas sus decisiones. Okay. Es un órgano colegiado. Hemos planteado ya como método para hacer esa designación, para definir las presidencias, el consenso. Pero de no tener lugar el consenso, de no alcanzar el consenso, hemos planteado el sorteo. Hemos planteado 2 métodos transparentes, 2 métodos que conducen, 2 métodos que construyen de cara a definir la presidencia sin perjuicio de que el órgano, al ser colegiado y al tener atribuciones como órgano colegiado, va a tener que trabajar en función de principios y valores, de respeto a la ley, de respeto a la Constitución, de respeto a lo que finalmente se apruebe en el Congreso para echar a andar esta nueva etapa. Las 2 vías. Primero el consenso. Si no hay consenso, el sorteo. Es la propuesta nuestra. Es la propuesta nuestra. Y me parece que es una propuesta lógica y democrática. En ruta hacia el exterminio del fraude. O sea, el 2-1 no cabe entonces ahí. Nuestra propuesta es bajo esas 2 metodologías. ¿Consenso o sorteo? Consenso al primer lugar. Y segundo lugar, si no logramos un consenso, entonces sorteo. Bueno, seguramente otros van a plantear ahí sorteo primero. Consenso, si no, el 2-1, la votación interna. ¿Sí? Solo son 3 los votos ahí. Ahí están representados Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y Libre. La población va a tener acceso porque desde nuestra parte la publicidad va a ser al 100% de nuestras actuaciones. Es interesante, ¿verdad? La transparencia al 100% de nuestras actuaciones. Libre plantea las 2 vías para solucionar cualquier diferencia ahí o la toma de decisiones. Primero el consenso. Si no hay consenso, el sorteo. Seguramente habrán otros que dirán, no, está bien, primero consenso, pero después votación. Cualquier votación ahí queda 2-1. Y el pueblo va a conocer. Cualquier votación ahí queda 2-1 y el pueblo conoce. La va a conocer. Sí, interesante. Por eso que a mí me parece interesante lo que va a ocurrir en los próximos días ahí con este asunto de la conformación o estructuración del Consejo Electoral. No sé si va a funcionar lo mismo para el Tribunal de Justicia. Me imagino que están pensando así. Pero esto lo van a decidir muy pronto los concejales y los magistrados en el otro lado, Tribunal de Justicia. Vamos a la pausa.